En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias en el Salmo 67. Y a la luz de este salmo vamos a estar respondiendo a la pregunta: ¿por qué nos bendice Dios? ¿Por qué nos bendice Dios? Pero antes de responder a esta pregunta por medio de la lectura y la explicación y aplicación del Salmo 67, hemos de hacer una pregunta previa. ¿Cuál ha sido la última bendición de Dios en tu vida? ¿Cuál ha sido la última bendición de Dios en tu vida? Y tal vez podríamos contestar: bueno, las bendiciones de Dios son innumerables. ¿No es así? Pero tendemos a generalizar y necesitamos concentrarnos realmente y apuntar. Si son innumerables, bueno, piensa en una por lo menos. Y en la más reciente. Sin lugar a dudas, las bendiciones de Dios son muchas y en ocasiones tristemente pasan desapercibidas o las damos por hechas. Pero me gustaría que, según reflexionamos en cómo Dios nos bendice, a la luz de este salmo entendamos por qué nos bendice. Nosotros en la Iglesia de León hemos sido bendecidos grandemente, de muchas maneras, pero os voy a decir la última bendición de Dios en nuestra Iglesia y en nuestra vida. Y ha sido la inauguración y dedicación del nuevo edificio de la Iglesia en León. Ha sido un largo proceso. En 1992, cuando los Juegos Olímpicos tuvieron lugar en España, en Barcelona, tal vez algunos nos acordamos de eso, fue el primer año que se solicitó al gobierno local una parcela para la edificación de una iglesia evangélica en León. 27 años atrás. Después de 15 años de oración, de ir y volver al ayuntamiento, de cambios de gobierno, de alcalde, en el 2007 Dios movió el corazón de los gobernantes y por unanimidad el ayuntamiento nos concedió una parcela gratuitamente y con la única condición de que debíamos de construir una iglesia evangélica. Gracias a Dios, es algo increíble. Una parcela que solo la parcela en sí mismo tendría un valor de entre 4 y 5 millones de euros, más o menos al cambio de hoy, unos tantos millones de dólares. ¿Pero qué íbamos a hacer nosotros? Una congregación de apenas 100 miembros, adultos, 50 niños, insignificantes, pero que Dios nos había dado tal bendición. No nos quedaba otra que orar y confiar en Él. Y si Dios había hecho esta gran obra, depender de Él para que pudiera completar el edificio. Y así, de esta manera, en el año 2012 se empezó la construcción. El 20 de febrero del 2012 se puso la primera piedra. Y fue justo hace un mes, hace apenas 4 semanas, 7 años y medio después de empezar la construcción, que pudimos tener este culto de inauguración y dedicación. Y qué gran bendición fue. Qué gran bendición ha sido todo este proceso. También ha habido pruebas y dificultades y oposición. Pero finalmente la bendición de Dios de haber podido concluir este edificio para la gloria de su nombre. Y el día de la inauguración estaba lleno a reventar, gente de pie, gente fuera en el hall que lo seguía por medio de los altavoces y televisiones que tenemos allí fuera. La mayor parte de ellos, la primera vez en su vida que iba a una iglesia evangélica y la primera vez que iba a escuchar la predicación de la palabra y el evangelio. Vino todo tipo de gente, pero vino también las personas más representativas de la ciudad, comenzando por el alcalde de la ciudad, continuando con representantes de todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento, siguiendo con los distintos estamentos de la ciudad, desde el comisario jefe de policía a un representante del ejército y acabando por el obispo católico de la ciudad, que allí estaba en la primera fila al lado del alcalde, escuchando la palabra. ¡Qué bendición! ¿Verdad? ¡Qué tremenda oportunidad el Señor nos dio de poder predicar el Evangelio y a Cristo! Y recuerdo que mi familia estaba sentada ahí delante del púlpito, junto con Henry y Bárbara, que nos acompañaron también, aparte de los Mahón y otros hermanos. Y al acabar la predicación, mi hija me dijo: papá, el obispo movía la cabeza diciendo que no cuando estabas predicando el Evangelio.
Bueno, era de esperar, pero qué bien que estuvo ahí, que pudo escuchar el Evangelio. Oramos que el Señor tenga misericordia de él y le salve como el resto de personas que nos visitaron. ¡Qué gran bendición! ¿No es así? Pero no quedó ahí la bendición, sino que fue más allá. Justo en esos días, en esa misma semana, echaron un programa de televisión en el local, en la televisión local, en el horario de máxima audiencia, y los primeros 15 minutos, prácticamente 15 minutos, nos los dedicaron a la iglesia evangélica. Y es increíble porque los que hicieron el programa, lo editaron, los que lo entrevistaron, son incrédulos. Y después de ver el programa, que creo que muchos de vosotros habéis tenido oportunidad de ver, parece que hubiera sido un miembro de nuestra iglesia que hubiera grabado ese reportaje y hubiera enfatizado lo que nosotros hubiéramos enfatizado, la palabra de Dios, lo que hacemos en los cultos, la oportunidad de hablar del Evangelio, la oportunidad del cambio que Dios hace en nuestras vidas por medio de Cristo Jesús. ¡Qué increíble! Pero no quedó ahí la bendición. Iba a deciros una bendición, pero son tantas bendiciones que no quedó ahí, sino que luego, posteriormente, el periódico principal de la ciudad, el más leído, más aún que los de tirada nacional en nuestra ciudad, que 200.000 personas, según los sondeos de medios de comunicación, leen cada día en nuestra ciudad y provincia. 200.000 personas de 500.000 de personas que viven allí. Hice un reportaje de 5 páginas. Y una página fue de la historia, otra página del edificio, 2 páginas de una entrevista que me hicieron. Y la última página nos preguntaron, ¿hay algo más que querríais que los leoneses supiesen? Y les dijimos, claro, mira, le dimos el folleto, eso lo hemos dado a nuestras visitas, y es ¿qué significa ser cristiano? Nos gustaría que todos pudieran saber qué significa ser cristiano y lo que la Biblia dice acerca de cómo llegar a ser cristiano verdaderamente. Y lo publicaron completamente, sin edición, con todos los versículos ahí de la palabra de Dios, el Evangelio claramente predicado a 200.000 personas que leen el periódico diariamente. Solo Dios puede hacer algo así. Le damos gloria a Dios por ello. ¿Cómo nos bendice Dios? Tenemos tantas bendiciones, pero no necesitan ser asombrosas, sino que aún en el día a día recibimos tantas bendiciones que en ocasiones pasan desapercibidas. Y al final todo depende del concepto que tengamos de Dios y la idea que tengamos de nosotros mismos. Tantas veces vivimos tan centrados en nosotros mismos, pensando que merecemos, que necesitamos, que deseamos, que en lugar de considerar las bendiciones de Dios, nos quejamos por aquello que Dios no nos da y que pensamos que necesitamos o merecemos. Dios nos bendice grandemente. Y la pregunta es, ¿por qué nos bendice Dios? ¿Nos bendice porque somos mejores que otros? ¿Acaso nos bendice porque nos lo merecemos? ¿Por qué nos bendice Dios? Fijémonos lo que dice el Salmo 67. Aquí vamos a encontrar la respuesta verdadera. Salmo 67 comienza diciendo la palabra del Señor en el versículo 1. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este salmo responde a la pregunta, ¿por qué nos bendice Dios? Y antes de entrar de lleno en el salmo y en la respuesta a esta pregunta, me gustaría que observemos algo. Este salmo sí habla de las bendiciones de Dios y habla de las razones por las cuales bendijo a su pueblo Israel en este caso y extensivamente a su pueblo en Cristo Jesús que nosotros representamos como su iglesia. Pero el llamado no es a buscar
la bendición de manera egoísta e interesada, sino al Dios de la bendición. Fijémonos, Dios es el protagonista de este salmo. En apenas 7 versículos, en 6 ocasiones se cita el nombre de Dios directamente. Y en otras 11 indirectamente por medio de pronombres. En total 17 alusiones a Dios en apenas 7 versículos. No hay duda de quién es el protagonista. El protagonista de este salmo es Dios, el Dios de las bendiciones. No es el protagonista las bendiciones de Dios, de las que sí va a hablar también. Dios es el centro y no sus bendiciones. Este Salmo 67 nos da algunas razones por las que Dios bendice a los suyos. En concreto, 3 razones. Fijémonos, la primera la encontramos en el versículo 1 y 2. Y la razón por la que Dios nos bendice es para que otros le conozcan y sean salvos. Para que otros le conozcan y sean salvos. Leamos juntos de nuevo el versículo 1 y 2. Fijémonos lo que dice. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino, entre todas las naciones su salvación. Dios nos bendice para que otros le conozcan y sean salvos. Y fijémonos cómo comienza el Salmo. Dios tenga piedad de nosotros. ¿Qué significa que Dios tenga piedad de nosotros? Bueno, la manera en la que lo expresa está indicando que muestre favor, que se incline hacia nuestro lado, que muestre misericordia al favorecernos inmerecidamente. Un favor no es merecido, un favor no es exigido. Y en este caso está diciendo, Señor, no nos des lo que nos merecemos, danos lo que no nos merecemos. Ten misericordia de nosotros y bendícenos en base a tu misericordia, no a nuestros méritos. Versículo 1 continúa diciendo, la principal bendición por la que hemos de orar. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es la mejor y mayor bendición que podemos recibir. Esta frase es una fórmula y figura literaria. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ya se menciona en la oración que Moisés hace por Aarón y sus hijos. Y fijémonos, Dios mismo le dijo a Moisés que orase esta oración con estas palabras. Esta oración la encontramos en Números capítulo 6, a partir del versículo 22, y dice así. Dejemos un dedo en el Salmo 67 y desplacémonos hacia el inicio de nuestras Biblias en el Pentateuco a Números capítulo 6. El versículo 22 afirma: Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, esto es lo que le dice Dios a Moisés. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Fijémonos que en el versículo 25 se encuentran las mismas palabras exactas que encontramos en el Salmo 67. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es una manera metafórica, figurada, para hacer referencia al brillo del sol. El sol resplandece, es brillante, cegador. Si nosotros tratamos de mantener la mirada fija hacia el sol, somos incapaces. Podemos mirar un poquito y de reojo y nos deslumbra. En este caso lo está comparando con el brillo, el esplendor, la grandeza, la majestad de Dios. Esa es la mayor bendición. Poder mirar, aunque sea de reojo, a la grandeza, esplendor y majestad de Dios. Esa ha de ser nuestra oración. Contemplar la majestad de Dios, conocerle más, estar admirados con Él,
estar asombrados con su persona, con quién es Él, independientemente de lo que esté pasando en nuestra vida en ese momento. Ya sea que recibamos lo que queremos o no lo recibamos, o recibamos lo que no queremos incluso. Dios es la mayor bendición que cualquier ser humano puede recibir, conocerle a Él. No queda duda que su petición no es egocéntrica, sino que está centrada en Dios, en la gloria de Dios, y muestra y solicita que su gloria les bendiga por el bien de otros, por el bien de los demás. El versículo 2 lo deja claro, nos relata la finalidad o propósito. ¿Para qué quiere recibir la bendición de Dios? ¿Para qué quiere observar la grandeza de Dios? Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. En este versículo encontramos un paralelismo, es muy común en la poesía hebrea, de hecho es su característica principal. Y el salmista complementa una misma idea en dos versos paralelos, eso es un paralelismo. Y de hecho hay un solo verbo que conduce estas dos ideas. El verbo es sea conocido, pero podríamos suplementarlo en la segunda parte del versículo. No se ha hecho para que no haya una repetición vana. Se leería así, para que sea conocido en la tierra tu camino, para que sea conocido entre todas las naciones tu salvación. ¿Qué significa que sea conocido? Significa obtener, poseer la información veraz sobre algo o alguien. En este caso es conocer, obtener la información cierta, fidedigna sobre Dios. Tanta gente ha oído hablar de Dios. Tantas personas están familiarizadas con Dios de alguna manera y creen que por eso conocen a Dios. Una cosa es saber cosas de Dios y otra muy distinta es conocer a Dios. Si tú vas al médico y tiene tu historial, abriendo el historial puede ahí saber muchas cosas de ti. Puede saber tu nombre, tu apellido, tu domicilio, tu edad, tu estatura, tu peso, tu presión sanguínea, tu grupo sanguíneo, enfermedades, antecedentes, no solo tuyos, sino de tus familiares y muchas otras cosas. ¿Significa eso que te conoce? Muchas veces ni te conoce. Tiene que mirar ahí, ¿cómo se llama esta persona? Saber cosas de Dios no significa conocer a Dios. Y hay tantas personas que creen que conocen a Dios porque saben cosas de Dios, porque tal vez han nacido en un país religioso, porque tal vez les suena el lenguaje religioso, porque se han criado en un contexto llamado cristiano, porque han oído algo de Dios. Eso no significa conocer a Dios. Aquí el salmista está diciendo que debemos de tener la información veraz sobre Dios. Y concretamente, ¿qué? Para que sea conocido, versículo 2, en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Que conozcan su camino. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de Dios? Su voluntad para nuestras vidas. Sus mandamientos para el bien de sus criaturas. Eso es conocer su camino. Pero no queda ahí, sino que también el deseo es que conozcan su salvación. La salvación, probablemente en este caso, de manera cercana, se está refiriendo a librar temporalmente. Pero en definitiva, este término es más amplio y también alude al hilo conductor del Antiguo y Nuevo Testamento. Una salvación revelada progresivamente que definitivamente desemboca en el perdón, salvación eterna en Cristo Jesús. La única manera de ser salvo, la única manera de que alguien conozca a Dios es por medio de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12 afirma que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Cristo Jesús hecho hombre. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Jesús es el único y exclusivo camino al Padre, camino a la salvación. Jesús es Dios mismo. Juan 1:18 afirma que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito del Padre, Jesucristo, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo le conocieron? Bueno, Juan 1:14 afirma, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vieron? ¿Cuál fue la mayor bendición? La gloria de Dios en Cristo Jesús, que es Dios hecho hombre. Esa es la mayor bendición. ¿Y cómo la vieron? Por medio del despliegue de algunos de sus atributos. En este caso enfatiza lleno, rebosando completamente, sin ninguna falta. ¿De qué? De gracia y de verdad. Esa es la mayor bendición. Conocer a Cristo Jesús. Y si estás aquí en esta mañana y sabes cosas de Dios y sabes cosas de Jesús, pero no conoces a Dios ni conoces a Jesús, tienes que venir a Cristo. Tienes que reconocer quién eres tú, un mero y vil pecador, que ante el Dios justo, santo y perfecto, lleno de gracia y de verdad, no tienes ningún mérito para poder ser reconciliado con Él. Al contrario, los méritos que tienes están en tu contra. Son decretos en tu contra. Tu pecado, porque eres pecador. Pero Dios, lleno de gracia, lleno de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, envió a su único Hijo, Cristo Jesús. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, para vivir la vida perfecta, justa, santa, sin pecado que ni tú ni yo podemos vivir. Y en cambio, ocupar nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestra culpa, llevar nuestra vergüenza, recibir nuestro castigo, una vez y para siempre. ¡Qué glorioso intercambio! Y fue suficiente. Él fue resucitado al tercer día, ascendió a los cielos y un día volverá. Y conocer a Cristo y conocer a Dios por medio de Cristo es la mayor bendición que podemos recibir. Pero esto no es solo para nosotros, sino que cuando recibimos esta bendición es con el propósito de que otros le conozcan y sean salvos. No es para guardárnoslo para nosotros. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Juan, que vio su gloria? Dio testimonio. ¿Qué hicieron todos aquellos que eran verdaderos discípulos de Jesús? Fueron por todo el mundo hablando de Cristo, siendo perseguidos, siendo aniquilados, teniendo que vivir vidas, humanamente hablando, terribles, muriendo la mayor parte de ellos ajusticiados como mártires. Pero el Señor les usó. Apenas 11 hombres, más Matías, más Pablo, más todos los discípulos que estaban allí a los que Jesús se apareció, los 500, como mucho, los 120 en el aposento alto. ¿No es un ejército? El Señor les usó para extender esta gran bendición porque ellos primero la habían recibido. ¿Cuántos somos aquí? Más de 300 personas. En el primer servicio, otras 300 personas. Ya hay tantas personas como las que seguían a Jesús en los tiempos del Nuevo Testamento, recién ascendido a los cielos. ¿Cómo nos está usando, hermanos? ¿Cómo se está usando en esta gran ciudad de Los Ángeles para que otros le conozcan y sean salvos? El Señor nos bendice para que otros le conozcan y sean salvos. Pero hay una segunda razón que encontramos en este pasaje. Dios nos bendice para que otros le adoren y se regocijen. Versículos 3 al 5. Versículo 3 comienza diciendo: Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y si bajamos al versículo 5, observaremos que es exactamente lo mismo, las mismas palabras. Estas son las dominantes. Este es el énfasis. Se repite.
Y así lo que se repite dentro de esta repetición de estos dos versículos es un verbo en 4 ocasiones. Den gracias, 2 en el versículo 3 y otras 2 en el versículo 5. ¿Qué significa dar gracias? La palabra que utiliza y la forma en la que utiliza y el modo en la que lo expresa está yendo más allá de un mero agradecimiento. Sí, quiere decir agradecimiento, pero es un agradecimiento que lleva a la exaltación y finalmente a la adoración pública de una persona, centrándose en la persona, no en lo que ha podido hacer o lo que tú has podido recibir de ella. Y así de esta manera, ¿en quién se centra esta gratitud, esta exaltación, esta adoración? Fijémonos, en Dios. Te den gracias, oh Dios. Dios es el centro inequívoco de toda adoración verdadera. Dios es a quien tenemos que exaltar. Dios hemos de agradecerle y ponerle en alto no solo por todo lo que recibimos de Él, que sí, sino especialmente por quién es Él. Y la palabra que utiliza ahí, el nombre de Dios, es Elohim. Normalmente cuando se utiliza Elohim a lo largo del Antiguo Testamento está enfatizando el poder de Dios, cómo Dios creó el universo, la existencia de Dios, cómo Dios existe desde el siglo hasta el siglo, eterno, la preeminencia de Dios, cómo Dios es todopoderoso, altísimo, soberano. Está enfatizando los atributos innumerables de Dios. Y es por ello que le damos gracias, es por ello que le exaltamos, es por ello que le adoramos. Y por si queda alguna duda, en el versículo 4, la segunda parte, nos expresa 2 de los atributos de Dios. Fijémonos, versículo 4 en su parte final dice, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. En primer lugar, resalta la justicia de Dios. Fijémonos, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Dios es justo. ¿Cuántas personas exaltan a Dios porque Dios es justo? ¿Cuántas iglesias predican la justicia de Dios en estos días? Bueno, el salmista lo hace. Y es el motivo por el que hemos de darle gracias, hemos de alabarle, hemos de exaltarle, porque Dios es el único que puede resolver una cuestión entre 2 partes, hacerlo con autoridad y su decisión final, ser ecuánime. Por eso dice, tú juzgarás a los pueblos con equidad. Es decir, rectamente, equilibradamente, con el estándar recto y adecuado. Y es muy interesante porque esta palabra se utilizaba en aquel tiempo para resaltar un terreno plano, completamente plano. Y lo está aplicando para describir de manera vívida el carácter de Dios y su justicia. Justicia con equidad. Hace unos meses tuve la oportunidad de visitar por primera vez en Estados Unidos el estado de Oklahoma. En marzo, justo antes de la conferencia de pastores, me invitaban a predicar en una iglesia allí y fue la primera vez que visitaba este lugar. Entonces, nada más llegar con el avión y aterrizar y llevarme a la iglesia, y esos días estuve por allí, de aquí para allá, me di cuenta de algo. Todo es plano. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Mirases donde mirases, no había ni una colina, ni una montaña, nada que sobresaliese. Ibas en la autopista, en la carretera, autopistas rectas, que hasta donde alcanza la visibilidad no ves más allá. No hay ninguna curva, no hay ningún sobresalto. ¿Sabes qué esperar? Ahí es el lugar perfecto para tener un piloto automático, ¿verdad? Y echarte a dormir porque no va a haber ningún imprevisto. Bueno, así está describiendo a Dios y su justicia. Esto es lo que significa equidad. No hay sorpresas, no hay cambios, no hay variaciones. No es que hoy es una ley, mañana otra. No es que ahora lo aplico de esta forma, mañana de otra manera. Dios no es caprichoso. Dios es justo, con equidad. Sabemos qué esperar. No solo Dios es justo, sino que también es nuestra guía. Versículo 4, guiarás. Guiarás significa conducir a una persona por el camino correcto. Esta es parte de la característica de Dios. Guía a su pueblo.
y guía a todo aquel que se acerca a Él. Y lo guía perfectamente. Y por eso le exaltamos, le adoramos y estamos agradecidos. Esta idea de guiar es como el guía de alta montaña que va abriendo y señalando el camino por el que deben seguir los que van detrás de él. Imagínate estar escalando una montaña en un muro vertical y que tengas un guía que va adelante y va abriendo camino y va poniendo la cuerda de seguridad y tú tienes que seguir. ¿Vas a tomar otro camino? ¿Vas a salirte de la cuerda de seguridad? No sería muy sabio hacer eso, porque pienses, yo creo que es mejor por allí. ¿Sabes qué? No vas a ir por allí, vas a ir por aquí. Vas a caer a plomo hasta abajo. Eso es lo que hacemos muchas veces. Dios marca el camino, Dios nos guía, y en lugar de confiar y fiarnos de Él, nos fiamos de nuestros sentimientos, nos fiamos de nuestros pálpitos, de nuestra experiencia, de la sociedad, de lo que dicen otros, de lo que parece que va a pasar y no me gusta que va a pasar. Y no estamos confiando verdaderamente en que Dios es el que guía perfecta y de la manera adecuada para nuestras vidas. ¿Vas a salirte del camino de seguridad? ¿Sabes qué? Te estás tirando por el precipicio. Y lo peor es que cuando llegues al final y te des el golpe, vas a decir, Dios, ¿por qué me dejaste caer? ¿Por qué no me llevaste por el camino adecuado? No fue Dios, fuiste tú. Tú que te separaste, tú que te desviaste. Dios nos guía y esto es una gran bendición. Dios es justo y podríamos seguir enumerando muchos más atributos y características de Dios, pero el salmista solo dice esos dos, así que vamos a ceñirnos al texto en nuestra mañana. Pero os animo, hermanos, a estudiar los atributos de Dios. Dios nos guía. ¿Y cuál es el resultado de su guía, de su justicia, de conocerle a Él? Versículo 4, primera parte. No me había saltado esa parte del versículo, sino que en realidad está en el medio y es como la carne de un sándwich. Tenemos el versículo 3, el versículo 5, el 4 está en el medio y la carne jugosa del 4 está aquí. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Alégrense y canten con júbilo las naciones. ¿Qué significa esto? Alégrense. Es estar complacidos. Es tener un sentimiento placentero que causa alegría y gozo. Y lo que está diciendo, por el contexto, es que solo vas a encontrar el verdadero gozo y deleite en Dios. Solo Dios te va a satisfacer. Todo lo demás son sucedáneos. Son imitaciones baratas. Pueden satisfacer o pueden dar cierto gozo. Pero no es un gozo verdadero ni un gozo que satisface. Es un gozo engañoso. Nos deleitamos en Dios. Cuando entendemos estas verdades, cuando conocemos quién es Dios, cuando su rostro resplandece ante nosotros, cuando Él brilla, no vamos a ir a mirar a otro lado, porque Él es realmente el único que tiene majestad. Pero no queda ahí, sino que alegrarse le continúa. Cantar con júbilo, alégrense y canten con júbilo las naciones. Este cantar con júbilo significa literalmente clamor resonante. Algo que se oye. Y creo que todos estamos de acuerdo. Cuando alguien está contento, se nota, ¿no es así? Muchas veces puedes decirle, ¿qué te pasa que estás tan contento? No lo puedes esconder. Aquí está hablando de un clamor resonante, una alegría que se oye, es una manifestación de esta alegría y gozo que se encuentra en Dios. Muchas ocasiones en nuestro contexto latino se nota cuando estamos pasando un buen tiempo, ¿no es así? Si estamos con amigos, empezamos a hablar o estamos disfrutando una comida, la sobremesa, el volumen que hace empieza a subir, a subir, a subir y unos empiezan a hablar por encima de otros. Y estás ahí disfrutando. Y en nuestra cultura eso es una muestra de que estás pasando un buen tiempo. Tal vez en otras culturas es una muestra de ser maleducados. Y pensarían que estaríamos enfadados o qué les pasa a estos que están hablando tan alto. Pero no estamos discutiendo, ¿verdad? Estamos contentos, estamos disfrutando. Esa es la idea, un clamor resonante, una exultación. Esto es lo que reafirma la palabra en primer libro de Crónicas, capítulo 16.
Versículos 31 al 34 dice: alégrense los cielos, regocíjese la tierra, digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. Da gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 5, versículos 11 y 12 afirma: alégrense todos los que en ti se refugian, canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. ¿Quiénes van a adorar, a exultar, a exaltar, a alegrarse, a cantar con júbilo a Dios? Los que confían en el Señor. Los que conocen al Señor. Nos regocijamos en Él. Pero no queda ahí, porque fijémonos que el versículo 3 y el versículo 5 es un llamado a que lo hagan también los pueblos. Versículo 4, las naciones, todos los que viven sobre la tierra, son llamados a regocijarse en Dios. Todo el mundo. Cuando nosotros nos gozamos, es evidente. ¿No es así? Recuerdo una vez que estaba exultante, súper alegre, contento, se notaba, no lo podía disimular. Y fue en el año 2010, en junio. Y fue cuando España ganó el primer mundial de fútbol de su historia y único hasta ahora. Increíble. Yo estaba exultante. Y de hecho, cuando jugaron la final no estábamos en nuestra ciudad, sino que habíamos ido de vacaciones y tenía temor de no encontrar un lugar donde verlo. Y finalmente allí en la habitación del lugar donde nos hospedábamos, encendí la televisión, estaba viendo el final del partido, la prórroga, sufriendo más que alegrándome, hasta que Iniesta marcó el gol en la prórroga. Bueno, me oyó todo el lugar, os lo puedo asegurar, y mis hijas pequeñitas en aquel tiempo, hace 9 años, empezaron a llorar. Porque no sabían qué le pasaba a su padre, se asustaron de tal manera, nunca me habían visto así. Tal era el gozo, el regocijo, porque realmente estaba entusiasmado con eso. Hermanos, estamos entusiasmados con Dios. Estamos exultantes con Dios. Estamos gozosos en Dios, porque le exaltamos, porque le adoramos, porque Él es nuestro gozo, porque Él es nuestro regocijo. Y por lo tanto, esa bendición va a ser extensible a otros. Y todos los demás alrededor van a poder decir: oye, hay algo diferente en ti. Aún en medio de la peor prueba, ¿cómo puede ser que aún en medio de esta dificultad puedas tener gratitud y gozo? Y la única manera de explicarlo es: mira, no hay nada en mí diferente a ti. La diferencia la marca Dios. Él es el que me da el gozo. En Él encuentro realmente esta gratitud, este descanso para alabarle, para adorarle, y por eso le exalto. Dios nos bendice. ¿Por qué nos bendice Dios? En primer lugar, nos bendice para que otros le conozcan y sean salvos. En segundo lugar, para que otros le adoren y se regocijen en Él. No seamos los únicos que le adoramos, sino que otros le adoren y se regocijen en Él. Y Dios nos ayude a ser canales de bendición a otros para hablarles de aquello y de aquel que nos da el gozo verdadero, el Evangelio y Cristo Jesús, el Salvador de los hombres. Pero para hacer esto, lo has tenido que experimentar primero. Lo tienes que estar experimentando. La salvación no es una idea del pasado, es una realidad del presente. Y según crecemos en conocer quiénes somos nosotros y quién es Dios, más agradecidos estamos, más gozosos y más gracias le vamos a dar y más deseo tendremos de hablar a otros de Él. En tercer lugar, ¿por qué nos bendice Dios? Versículos 6 y 7. Para que otros le teman y disfruten de sus bendiciones. Para que otros le teman y disfruten de sus bendiciones.
Versículo 6, fijémonos, comienza diciendo, la tierra ha dado su fruto. ¿A qué se refiere con tierra? En este caso se refiere al planeta sin sus habitantes. Es decir, el terreno, en contraste a los cuerpos de agua que hay en este planeta. La materia natural en la cual es apropiado plantar. Por eso dice, la tierra ha dado su fruto. Este es un fruto natural y agrícola. Y la idea que está dando aquí es que ha producido una ganancia. De hecho, la raíz del verbo ha dado significa ricamente. Es decir, el fruto ha sido en gran abundancia, con mucho valor. En otras palabras, podríamos decir, la cosecha ha sido excelente. No queda duda de que esta es una bendición material. Los primeros versículos se centran en las bendiciones espirituales de Dios. La primera, conocer a Dios, su salvación. Cómo de esto nos da gozo, alegría y cómo le alabamos, estamos exultantes en Él. Pero ahora al final del Salmo se va a centrar también en las bendiciones materiales que también vienen de Dios y en este caso habían sido abundantes y ricas. ¿Quién da todo esto? Si tienes algo bueno, ¿quién te lo ha dado? ¿Has sido tú que te has esforzado más en tu trabajo? ¿Has sido tú que te has ganado el favor de tus jefes? ¿Has sido tú que has sido inteligente para invertir los recursos que tienes y han producido ganancia? ¿Has sido tú que has sido astuto para ahorrar adecuadamente y ahora tener una capacidad y una serenidad económica? ¿Has sido tú porque has estudiado tal vez en esa universidad de prestigio que te ha abierto puertas de manera laboral? ¿Has sido tú? Bueno, humanamente hablando, has sido tú. Pero ¿cómo es que has podido hacer todo eso? ¿Quién ha sido realmente el que lo ha hecho? Fijémonos, versículo 6. Dios, nuestro Dios nos bendice. Toda bendición que tenemos, también las materiales, vienen de Dios. Solo de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, afirma Santiago capítulo 1. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos viene de Dios. También las riquezas. Todo es de Dios. Y el versículo 7 concluye diciendo, Dios nos bendice. ¿Para qué? Para que le teman todos los términos de la tierra. ¿Qué significa este temer? No se refiere a un estado de desasosiego y preocupación por circunstancias desfavorables, sino que se refiere a un respeto, una reverencia, mostrar honor, reconocimiento del que está en autoridad, en control de todo. Reverenciamos, respetamos, mostramos honor, reconocemos a Dios que nos ha bendecido, pero no solo nosotros. Fijémonos que dice el versículo 7, todos los términos de la tierra hagan lo mismo. Es increíble. La realidad es que aunque no conozcan a Dios, sí pueden reverenciarle, sí pueden respetarle, sí pueden reconocerle y darle honor. Y lo van a hacer cuando nosotros seamos ejemplos y le demos el crédito a Dios de lo que ha hecho. El Señor ha hecho un gran milagro en León. Ha edificado con apenas 100 miembros en nuestra iglesia, sin recursos, una gran obra para gloria de su nombre. No hay otra manera de explicarlo, sino que Dios ha hecho esto. Y así se lo hemos dicho a todo el mundo. Y finalmente, aunque en un principio pensasen que estábamos locos, o sigan pensando que estamos algo locos, aún humanamente hablando no hay otra explicación. Y algo que hemos notado en todas estas semanas y en los días de la inauguración es un respeto que nosotros no podríamos explicar ni podríamos ganar. Deseamos que este respeto y esta reverencia sea hacia Dios. Queremos apuntar a las personas a Dios. Cuando alguien prospera, ¿cuál suele ser la respuesta humana? Respeto, ¿verdad? Miramos y decimos, mira, me gustaría ser como esa persona. Siempre que lo haya hecho legítimamente, de una manera que honra a Dios, ¿verdad? Porque hay otros que prosperan pecaminosamente. No queremos ser como esos. Dios lo ha hecho. Entonces, ¿a quién van a respetar? A Dios. Y nosotros hemos de ser un testimonio de ello. ¿Cómo nos bendice Dios? Nos bendice de tantas maneras. Nos bendice
espiritualmente, pero nos bendice también materialmente. Y yo me pregunto, y me he preguntado muchas veces, ¿por qué nos ha bendecido Dios en tan gran manera en nuestra iglesia en León? Tener ese lugar, tener tantas personas que han venido, tener el favor de las autoridades, de los estamentos principales de la ciudad, tener el seminario con tantas personas que vienen de tantos lugares. ¿Por qué nos está bendiciendo Dios? Nos está bendiciendo para su gloria en primer lugar. Pero nos está bendiciendo para que otros en esa ciudad, otros en esa provincia, en esa comunidad autónoma, en ese país, en la península ibérica, en el continente de Europa, a lo largo del mundo, por todos los lugares, puedan darle gloria a Él. Dios nos ha bendecido. Él es el protagonista principal de este salmo. ¿Sabéis quiénes son los protagonistas secundarios? No, no somos nosotros. Ni siquiera somos los secundarios. Aquí somos figurantes. Los secundarios son las naciones, los pueblos, la tierra. Dios se menciona 17 veces. ¿Sabéis cuántas veces se menciona las naciones, los pueblos, la tierra? 10 veces en apenas 7 versículos. ¿La bendición de Dios es para su gloria? La bendición de Dios es para ser bendición a otros, para que otros le conozcan, para que otros se regocijen en Él, para que otros le teman. ¿Cómo nos va a usar el Señor? ¿Cómo os va a usar el Señor en esta gran ciudad de Los Ángeles? Hermanos, oremos juntos, que el Señor nos bendiga espiritualmente, pero también materialmente, para poder ser de bendición a otros. Y que para que la palabra de Dios, el Evangelio, corra por todos los rincones de esta tierra y muchos puedan conocerle, puedan ser salvos, puedan regocijarse en Él, puedan alabarle, puedan darle gloria y le teman junto con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es increíble cómo tú eres el Dios de la bendición. Queremos estar centrados en ti. Gracias, Señor, porque nos das bendiciones inmerecidas. Nos has hecho tus hijos. Nos cuidas, nos proteges. Nos haces crecer espiritualmente. Y no solo espiritualmente, sino que nos bendices materialmente, Señor. Y todo esto viene de tu gracia y misericordia. Señor, ten piedad de nosotros y bendícenos. Síguenos bendiciendo. Bendícenos para tu gloria, bendícenos con el propósito de que otros te conozcan, Señor. Que esto se grabe a fuego en nuestro corazón. Y, Señor, invirtamos en tu obra y juntos colaboremos y juntos crezcamos en poder hablar de ti y de Cristo a todos a nuestro alrededor, para que tú recibas gran honor, toda la gloria y para que todos los pueblos, todas las naciones se regocijen y te alaben con nosotros. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.